Ahora sí, lo había anunciado, que estaba sentada al lado de nosotros Andrea Buret, subinspectora de Trabajo y Seguridad Social. El tema que la convoca es este informe sobre el trabajo infantil del 2024 que se presentó este lunes. Es un trabajo pedido por el Ministerio de Trabajo en colaboración con otras instituciones, que arrojó algunos datos que obviamente generaron impacto público. Es una encuesta que analizó la población de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en todo el país y que arrojó que a nivel nacional la tasa de trabajo infantil se ubicó en 6,8%, lo que equivale a unas 40.200 personas, ¿no? Es una cifra que llamó mucho la atención. Después está, digamos, desagregado por región, por sexo, por edad, y un poco de esto vamos a hablar con Andrea. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo primero es decir que si bien hubo otro trabajo similar, de similares características, no es comparable con el 2010. Exacto, en el 2010 se hizo una primera encuesta, que también por el INE, y bueno, estas dos metodologías, estas dos instancias no son comparables, porque decir que, por ejemplo, una mirada simple sería decir que se reduce el trabajo infantil en el 2010 ahora, pero en verdad las metodologías fueron cambiando. Cambia la forma de preguntar, cambian los cuestionarios, cambia el país, ¿no? El contexto social en el que estábamos en el 2010 ahora. Tenemos una población más envejecida también, hay menos niños. Y bueno, entonces todo el contexto social más la metodología, la investigación ha cambiado y bueno, eso hace que no se puedan comparar. Bien, para definir, digamos, y poder entender este fenómeno, ¿en qué momento estamos hablando nosotros de trabajo infantil? ¿O cuál es la diferencia entre el niño lo pongo a colaborar a, no, esto es evidentemente que estamos ante un caso de trabajo infantil? Si vos tenés un niño y le querés decir que haga su cama y ordene su cuarto, está bien. Eso no es trabajo infantil, pero lo que sí es trabajo infantil es cuando ese trabajo cotidiano dentro del hogar o fuera del hogar, remunerado o no, es un tema que le imposibilita, por ejemplo, hacer las actividades propias de un niño o niña o adolescente, estudiar, la recreación, hacer su vida y posterga su vida después a futuro. En Uruguay, menores de 15 años está prohibido que trabajen. El INAU te da permiso para 15, 16, 17 años y los estudia caso a caso. Igual hay trabajos peligrosos, que tienen un listado de trabajos peligrosos, a lo cual no daría un permiso. Por ejemplo, en la construcción, trabajo en altura, trabajos con eléctrica, hay un listado muy grande de máquinas o que pueda perjudicar su riesgo físico, un riesgo psíquico a ese niño, ¿no? Por ejemplo, cuando tú decías remunerado o no remunerado, un chico de 12 años que en vez de ir a hacer actividades típicas de los 12 años, de forma sistemática, de lunes a viernes, se tiene que quedar a cuidar a sus hermanos más chicos. Eso sería trabajo infantil. Un chico de 12 años, una cosa que vos le digas, quédate un rato, un día, y otra cosa es, de lunes a viernes, de tal horario a tal horario, él se queda en su casa a cuidar a sus hermanos. Lo que dio la encuesta, que estos trabajos no remunerados de cuidados básicamente están a cargo de niñas y adolescentes. Más que nada en Montevideo, más que en el interior, aunque es bastante parejo los números, y son niñas y adolescentes que hacen un cuidado sistemático de un hermano, de un familiar, y que postergan sí su futuro y lo están hipotecando, porque bueno, no pueden asistir al estudio o no pueden hacer las actividades propias de la edad. Pero entendamos por qué también pasan estas cosas, ¿no? Porque tenemos que trabajar en las causas. Siempre que pasa una situación, no es que una niña diga, prefiero quedarme cuidando a mi hermanito y haciéndome cargo del hogar, es porque, bueno, por atrás hay una familia con unos escasos sueldos, donde tiene que ayudar al ingreso para esa olla cotidiana. De alguna manera, tenemos que trabajar en las causas como Estado, como sociedad, como todo, ¿no? Andrea, si abrimos los datos y, por ejemplo, nos enfocamos en la división por tramos de edad, ¿no? Encontramos que de 5 a 8 años hay unos 3.300 personas trabajando. Te pregunto, por ejemplo, si hay niños o niñas de 5 años trabajando y si es que hay, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ¿qué es lo que hacen exactamente? No te lo puedo decir. La encuesta era esta encuesta era cara a cara,
el padre autorizaba que el niño contestara las preguntas y era lo que el niño respondía, ¿sí? Y por lo tanto, con los datos que nos dio el INE el lunes, ¿qué tareas específicas hacían? No lo sabemos, sabemos si eran de la frontera de producción, o sea, si tenían un sueldo o si eran más que nada temas de cuidados. ¿Y entre 5 y 8 años aparecen remuneraciones? No, creo que no No. aparecían O remuneración. sea, era sí más que aparecen nada personas que pueden cuidado. hacer eventualmente cuidados, por ejemplo, Sí. porque llama mucho la atención que un niño de 5 años, que en todo caso tendría que hacer cuidado, esté haciendo cuidados también. Estamos hablando de trabajo, no de las peores formas de trabajo infantil. El Uruguay ratificó un convenio internacional del OIT, que es el 138, donde habla de las peores formas de trabajo infantil, que ahí habla de otras tareas que esta encuesta no va a darnos datos, como es el tema de prostitución, trabajos de otro tipo que nos surgen de esta encuesta, ¿no? Me imagino de 5 a 8 años trabajo de pronto en el medio rural, ¿no? Si un niño de entre 5 y 8 años de forma sistemática en el medio rural hace determinadas tareas que no es lo que debería hacer, eso podría calificar de trabajo infantil. Sí, eso calificaría como trabajo infantil. Como inspectora en estos 18 años me pasó una vez en la construcción, un padre me dice fui a una inspección a raíz de un accidente donde el chico fallece, porque bueno, el padre le dijo, prefiero que vengas conmigo, porque había dejado de estudiar, a aprender un oficio, ¿no? Y en el primer día de trabajo, el chico pisa una chapa translúcida, cae y fallece, ¿no? Y estamos dentro de esos trabajos peligrosos que para determinadas edades tenemos que tener. Y acá no hay culpa, nosotros no buscamos culpas. Qué peor situación va a tener ese padre que cargar, ¿no?, con el fallecimiento de su hijo, pero acá lo que tenemos que trabajar es como sociedad, hablar de qué es trabajo infantil, cuáles son los cuidados, cuáles son las protecciones, dar las garantías. Otro tramo que a mí me llama la atención, que hay más niños y niñas y adolescentes, porque el tramo es de 9 a 14 años, en el tramo 9 a 14, que en el tramo 15 a 17 hay 21.800 personas en el tramo 9 a 14 versus 15.000 personas en el tramo 15 a 17. Es verdad que son menos años también, pero llama la atención la cantidad de niños que aparecen ahí trabajando, ¿no? Y podemos afinar un poco el lápiz y decir, bueno, ¿se acerca más a los 14 años que a los 9 o está dividido parejo? Bueno, los datos a hoy son así, los que tenés ahí. Después el CETI, el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, nos vamos a juntar ahora en breve. El CETI está conformado por el PIT-CNT, las cámaras empresariales, distintos ministerios, la sociedad civil, donde trabajaremos pidiendo al Departamento de Estadísticas del Ministerio, que se quedó con los datos, para ir cruzando las variables y ver un poco más si podemos afinar estos números y hasta dónde podemos llegar en detalles. Vos hablabas de no buscar culpables, ¿no? Y yo me pregunto, capaz que esto no se desprende de los datos, pero sí desde tu experiencia, ¿qué tan conscientes son los entornos o las familias de estos niños de que estos niños están expuestos al trabajo infantil? ¿O qué tan naturalizado lo tienen? Y eso no te lo podría contestar desde mi perspectiva como inspectora ni como subinspectora. Capaz que como ciudadana, y lo vemos a veces en las ferias, los vemos en condiciones cotidianas, ¿no? En lugares cotidianos que vamos y ese niño está trabajando o está un rato o está apoyando. ¿En qué condiciones está ese niño ahí con su familia? ¿Lo puede esa familia dejar solo para ir a trabajar o lo tiene que pedir que vayan con ellos a jornadas muy extensas a veces, ¿no? Que empiezan muy temprano en la mañana y terminan muy tarde en la tarde. Lo ideal sería que funcionaran los cuidados, es decir, ese niño, en vez de estar en la feria con los padres, debería estar o en un CAIF, o en un club de niños, o en una escuela, o en un liceo. Debería estar en donde naturalmente tienen que estar los niños y no acompañando a sus padres en la feria. ¿Es así? Sí, ahora desde el CETI vamos a empezar a trabajar en el plan estratégico, cada organismo con su mirada, a ver qué plan estratégico podemos comenzar para trabajar juntos. Esperábamos la respuesta de la encuesta
para poder empezar a trabajar en un plan estratégico que no hemos tenido nunca en el país, un plan estratégico para ver cómo encaminamos los distintos organismos y de las distintas miradas, junto con las cámaras, el PIT-CNT y la sociedad civil toda, para trabajar en esto, ¿no? Capacitaciones, formación, desnaturalizar el tema de si es trabajo o es ayuda. ¿No? Vos decías, perdón, decías, el límite está en, bueno, que el niño en realidad esté haciendo un trabajo en vez de estar, por ejemplo, estudiando o haciendo las cosas que tiene que hacer un niño. Pero, ¿cuál es, digamos, obviamente es una frontera bastante, digamos, porosa, ¿no? Entre el apoyo y el trabajo. ¿Cuándo trazan la línea ustedes exactamente? Entre trabajo infantil, apoyo a la familia, pero que a su vez hace sus tareas como niño. El INAU, en ese permiso que te da, por ejemplo, habla de horas y lo estudia caso a caso. Eso cuando es remunerado y necesita el permiso. Cuando hablamos del trabajo dentro de la familia, también hablamos de horas, que te permita a ese niño seguir su vida como niño. Lo que hablaba recién ella en la turca, que hablábamos de que pueda ir a estudiar, que pueda descansar, que pueda estar con sus pares, que pueda hacer deporte. O sea, que el niño haga la tarea de niño. Y bueno, después es un tema más de carga horaria también y que no perjudique su salud. También hablamos, algo que es importante tener la mirada, es ahora la edad jubilatoria aumentó. Y si empezamos a trabajar más de niños y en tareas donde nuestra salud está todavía, la columna se está desarrollando, los músculos, ¿no? El cuerpo de ese niño. Y si ya empezamos con tareas de riesgos económicos, riesgo de levantamiento de peso, ¿cómo va a llegar a adulto? ¿En qué condiciones de salud va a llegar esa persona después? Entonces son unas miradas que hay que empezar a trabajar. Andrea, se dio toda una polémica de si en 2010 había 80.000 niños que trabajaban y ahora en 2024 hay 40.000. ¿En qué cambió la medición que hubo? Bueno, esos números que son distintos, ¿no? Digo, decir, en 2010 o en ese periodo 80.000 y ahora 40.000. ¿Dónde estuvo la diferencia? Bueno, la diferencia está básicamente que las dos encuestas no son comparables. No podemos medir en números fríos, estadísticos, si habían 80.000 o 40.000, porque la forma de hacer las preguntas, porque el cuestionario antes era uno solo y ahora son dos, según las edades, porque el país tenía otro contexto también social, cambió, entonces no podemos hablar de cifras como para comparar, no podemos trazarlas una con la otra. De todos modos, a nivel mundial, el trabajo infantil va en reducción. Estas son las estadísticas que mostró OIT en Ginebra. Y la buena noticia sería que Chile y Uruguay tienen como grandes posibilidades de erradicar el trabajo infantil en América Latina. Erradicarlo. Erradicarlo. Y en tenemos que trabajar en ese sentido. En ese sentido, ¿qué metas se trazaron a partir del dato de estos 40.000 niños? Bueno, el lunes que nos dieron los datos ya pusimos en contacto con el MEC, nos pusimos en contacto con el INAU para empezar a trabajar en conjunto, más allá de que el próximo lunes se junte al CETI y empezaremos este plan estratégico para ver cómo hacemos una estrategia a corto, mediano y largo plazo, cuál va a ser la estructura que vamos a tener, qué presupuesto también vamos a contar, cómo vamos a trabajar de acá en más. El ministro Castillo decía en la presentación que estos resultados revelan que las brechas de género comienzan a gestarse desde edades muy tempranas. Pero igual yo miro por sexo y en realidad son similares las cifras, ¿no? 7% en mujeres, 6,6% en varones, es decir, ahí capaz que no hay una brecha tan grande, ¿no? Está bastante repartido. Sí, pero sí está la brecha más grande que es el tema de cuidados. Y entonces el tema de cuidados recae en las niñas desde muy temprana edad. Y ahí empezamos a toda la vida, después la mujer de adulta sigue con este tema del cuidado en sus espaldas, ¿no? Que sí sale también a trabajar afuera, que sigue con el tema del cuidado. Y ahí está medido también, o sea, ¿qué porcentaje de las niñas? El 2% de las niñas, sí. Y en su mayoría estaba el tema de cuidados. De cuidados. Y vos decís, bueno, después esto de los cuidados, después se refleja que cuando se le pregunta a una niña de 9 años, se ve mejor para las tareas domésticas que lo que se ven los varones. Lo que pasa que es efectivamente lo que pasa en muchos de los hogares. Pero yo creo que también ahí hay una cuestión que es cultural, que hay que trabajar con las familias, porque hasta dónde somos conscientes de que eso está
de que eso verdaderamente está mal y sin culpar a nadie, ¿no? Digo, decir, pero que está mal, pero lo vemos, somos capaces de verlo. La familia que está en el medio rural y que pone a su hijo a trabajar en el medio rural, o la familia que pone a su hija a cuidar a sus hermanos en su casa, no lo ven mal. Insisto, la palabra mal no desde la culpa, Claro. sino desde la realidad social. En eso tenemos que trabajar mucho. Los medios de comunicación son fundamentales. Para poder trabajar también son fundamentales los maestros, la salud. O sea, donde estamos, siempre los primeros en llegar tenemos que, ¿no?, estar preparados para ver dónde puede haber un riesgo en esta situación. Los inspectores, tanto de INAU como los inspectores de trabajo de la inspección, también tenemos que estar con esa mirada sensible de poder llegar y hablar y ver y rascar un poquito más para ver en dónde estamos, ¿no? ¿Y eso termina con sanciones para las familias o es más un acompañamiento para que ese niño pueda salir de esa situación de trabajo? Bueno, te puedo hablar de la inspección del trabajo. Nosotros en esa situación, cuando fiscalizamos una condición de esa, oficiamos al INAU inmediatamente, después los mecanismos son del INAU. Quiere decir que no hay Pero- una sanción, hay, en Hay un realidad, acompañamiento, hay un... en realidad, claro, uno piensa qué oportunidades también tiene una familia que tiene recursos limitados, tiene que resolver como dos situaciones. Por un lado, decir, ¿quién le va a cuidar a los hermanos? Es decir, o dónde deberían estar los hermanos. ¿Y qué oportunidades hay para ese adolescente? Estoy pensando, ¿no? Me estoy imaginando. Va al liceo de mañana, llega de tarde a la casa. ¿Tiene posibilidades de hacer cuestiones extracurriculares pagados de su familia, desde ir a un club, a estudiar un idioma, por decirte algo, ¿no? Es decir, tiene esas oportunidades. Yo creo que desde el Estado esas son las políticas públicas que me parece que habría que generar, ¿no? Y ahí tenemos que empezar todos, ¿no? Por eso el 40% del presupuesto está pensado para las niñeces y la adolescencia, ¿no? ¿Han encontrado por fuera de esta encuesta, en este tiempo de que están en sus cargos, han encontrado casos de trabajo infantil en algunos sectores en donde hayan tenido que intervenir? No, en estos 6 meses no. No, en estos De la meses no. inspección de trabajo no. No. ¿Y es algo esperable? O como decías vos, Uruguay, Chile, hay países en Latinoamérica que están avanzando lentamente hacia erradicar por completo el trabajo infantil. Porque después lo ves en la calle también. Han vuelto los carritos, por ejemplo. O sea, era algo que en el paisaje urbano no se veía. Han vuelto los carritos con padres, madres y niños trabajando, porque ahí sí están trabajando. ¿Hay expectativa de que aparezcan casos de este tipo? Y sí, Sí. sí. ¿Y dónde inspeccionan? O sea, ¿dónde ponen el foco ustedes pensando que puede haber casos? No, nosotros en verdad, cuando hacemos distintos tipos de operativos, la mirada está en todo, ¿no? La mirada es global. Cuando un inspector de trabajo va, no va solo a ver si hay trabajo infantil, sino va a constatar el cumplimiento de toda la normativa. Y bueno, desde esa perspectiva, también capacitarnos más los inspectores para tener esa sensibilidad de poder ver lo que estamos viendo es importante. Y no solo para este tema, sino para otros temas, como el tema de trata, ¿no? Y bueno, nosotros ahora estuvimos por ejemplo, que siempre está como el imaginario que en la caña de azúcar puede haber mucho trabajo infantil. La inspección del trabajo desde abril está en la caña de azúcar, está haciendo un operativo muy importante allá en el norte de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, y ahí no hemos constatado trabajo infantil. O sea que hace unos meses hubo una denuncia pública justamente en la caña de azúcar. ¿Ese caso no se constató tampoco? Esa es una denuncia que era de años anteriores. En la actualidad no se constató. Lo que pasa es que es importante también que todos los inspectores del Ministerio de Trabajo estén en la calle controlando, ¿no? Es decir, los que hayan, sean muchos o pocos, pero que estén Estamos. en los lugares. ¿Cuántos inspectores tienen? Bueno, la OIT establece que deberíamos ser 150 para Uruguay, para la población y las características del país. Somos 86 y hay unos 17 compañeros que ya tienen la edad que si quisieran jubilarse podrían hacerlo. O sea que puede llegar a reducirse. Pero igual estamos en proceso de este año de un llamado interno para 8 inspectores y el año que viene va a haber un llamado externo para más inspectores. Bien. Andrea Buret, Subinspectora General de Trabajo y Seguridad Social, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.
Si les parece, hacemos una tanda y ya venimos.